Índice de optimismo ciudadano. Ustedes miden este índice de optimismo ciudadano. ¿Cómo da ese número hoy? No, claramente ese indicador que medimos en Poliarquía hace ya más de 15 años, todos los meses, refleja el estado de ánimo de la sociedad argentina, Diego, y es un estado de ánimo de una profunda pesimismo, de muy elevados grados de preocupación, de escepticismo, de cansancio. Es un contexto muy difícil el que está viviendo el ciudadano argentino, ¿no? Vamos por el tercer año consecutivo de recesión, con alta inflación, una década donde no hay crecimiento promedio para las familias argentinas. En todo esto, además, en un contexto de una pandemia generalizada que genera mucho miedo y preocupación. La verdad que el estado de la sociedad argentina hoy es te diría, un estado en un contexto muy crítico. Bien, Alberto Fernández cosechó una buena recepción, sobre todo en la primera parte de la administración de la pandemia, y después creo que la imagen empezó a caer. ¿Cómo está hoy la imagen del presidente y qué proyección, digamos, cuando vos le preguntás si el futuro será mejor, etcétera, a tus encuestados, qué te dicen? Son dos cosas diferentes, de todos modos, lo que te pregunté. A ver, empecemos si querés, por lo del presidente. Yo te diría que hubo tres elementos, pero uno fundamental, que le permitieron a Alberto Fernández en un momento de este año contar con índices de popularidad, de apoyo, que se vieron muy pocas veces desde el regreso de la democracia en Argentina. Y por algunos pocos meses lo tuvo. Esos tres variables están desapareciendo. ¿Qué es lo que lo sostenía Alberto Fernández? Primero y principal, el enfoque que le dio al coronavirus, ¿no? Y cómo en un primer momento la sociedad argentina recibió eso de forma, con mucha coincidencia, de forma muy positiva. Eso, como vemos los números, y hoy la Argentina está solo detrás de países que tienen 1.000 millones de habitantes, 400 millones de habitantes, 300 como Estados Unidos, 250 como Brasil, claramente se ha ido perdiendo. Entonces, todo ese apoyo muy fuerte que había ganado Alberto Fernández por el coronavirus está tendiendo ahí. Segundo elemento que a Alberto Fernández le permitía tener indicadores de popularidad muy alto era presentarse como un dirigente superador de la grieta, que venía con un discurso pacífico a unir a Argentina, a dialogar con la oposición, a dialogar con todos los medios y a tratar de encontrar puntos de coincidencia y no de confrontación. Y ese fue el caballito de batalla de Alberto Fernández en sus primeros meses de gobierno, y después se reforzó en los primeros meses del coronavirus. Y eso también no está más. Y el tercer punto, que para mí sostenía en gran parte de la popularidad del presidente, era que durante muchos meses estuvo en Argentina la inflación relativamente contenida, o contenida para los valores que veníamos teniendo, ¿no? Entonces veníamos corriendo con una inflación de 2% mensual, que era casi la mitad de la inflación con lo que había sido el último año del presidente Mauricio Macri, y ahora la inflación empieza a acelerarse. Entonces, esos tres elementos lo que están mostrando es que de esa popularidad de Alberto Fernández, que llegó a ser de 80%, hoy ya está perdiendo a 4 o 5 puntos por mes y está en los 50 puntos. Sigue siendo niveles de apoyo muy alto y de una imagen muy alta, y sigue siendo de los pocos dirigentes del país que tienen un saldo de imagen positiva. Hoy te diría, y volviendo a la pregunta anterior, que ese pesimismo social que hay se refleja también en una desconfianza y un alejamiento muy importante hacia el sistema político y hacia la dirigencia política. Hoy en la Argentina hay básicamente solo tres dirigentes importantes que tienen más imagen positiva que negativa. Todo el resto de los dirigentes tienen peor imagen o más negativa que positiva. Entonces, ¿Quiénes son los tres? ¿Quiénes son? El presidente Fernández, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. De los dirigentes importantes del país, solo ellos tres tienen hoy un diferencial positivo. Entonces, pero más allá de los nombres, lo que te quiero expresar, Diego, es que la confianza en la política está bajando, y de hecho vemos algunas manifestaciones preocupantes ya antipolítica. Ahora te va a preguntar Adriana, pero quería aprovechar que viene unido el tema, es ¿qué dirías sobre eso, ¿no? Sobre ese fenómeno de que, bueno, ya empiezo a ver, diría alguno, que la política no termina de dar las respuestas que yo espero.
Bueno, en primer lugar lo que estábamos hablando recién, un nivel de disociación enorme entre los problemas del argentino medio, del argentino común, no del argentino que está dentro de las minorías intensas de la grieta, ¿no? Que odia a Cristina Kirchner o que ama a Cristina Kirchner, que son muy informados, muy politizados, que son activos en redes sociales, pero fuera de esos polos de uno y de otro lado, el argentino promedio, esa mayoría silenciosa, su agenda de problemas está muy disociada de la agenda que discute el gobierno y la política argentina. Eso es un problema. Entonces, ahí se abre un campo, porque no solo hay una disociación profunda entre las preocupaciones del argentino promedio y lo que discute la política, ¿no? Mientras el argentino promedio hoy, por lejos, el principal problema está vinculado a lo económico, 10 veces más la gente menciona la economía que el coronavirus como principal problema del país. A pesar de que la gente, como te dije antes, está muy preocupada, 80% de la gente está muy preocupada por el coronavirus, pero hay 10 veces más argentinos que dicen la economía es el principal problema del país que el coronavirus. Entonces, esa agenda de problemas económicos, problemas de inseguridad, problemas de crimen, problemas de falta de empleo, problemas de inflación creciente, no tiene correlato en una agenda política que discute la reforma judicial o el traslado de 3 jueces o la posición de Argentina con relación a Venezuela o si se condena o no los derechos humanos o el ataque a los derechos humanos en Venezuela. Entonces, ahí hay una primera disociación. Y en un contexto económico tan difícil, Diego, claramente coincido con lo que está implícito en tu pregunta, que es que se abren las puertas para que haya algún tipo de alejamiento importante del ciudadano común. Yo decía, hay un problema, una preocupación que muchos tienen en Argentina, que es que la confrontación entre la grieta, entre los dos sectores sociales que se rechazan mutuamente y muy fuertemente, se transforme en una situación de violencia. Yo creo que ese problema está, pero me parece que hay un problema que puede ser aún más grave, que es que la mayoría silenciosa deje de ser silenciosa. ¿Qué quiere decir? De un día para otro nos sorprendamos con cosas como las que pasaron en Chile el año pasado, o que nos sorprendamos con algún outsider de la política que aprovecha el mal humor social para llegar al poder, como ocurrió en Brasil recientemente, ¿no? Agrego que esto que decís, el miedo a la explosión, a la chilena, no un montón, pero un poco de miedo, gente muy allegada al presidente lo tiene y en off te lo comenta. Adriana Amado. Sí, ¿qué tal, Alejandro? Generalmente los análisis los referenciás a la preferencia política, que sabemos que en Argentina tiene una base amplia, muy volátil. ¿Qué pasa si estos análisis los haces en relación a la gente que tiene un vínculo laboral o de estabilidad estatal y el resto de la gente que tiene un emprendimiento o que tiene una economía que fue la más golpeada en la pandemia? ¿Cómo se mantiene esa base que vos decís estable si la correlacionás con su vínculo con el Estado? No, a ver, hay una relación, claramente, y lo hemos visto sobre todo durante estos meses de encerramiento y de cuarentena, en el impacto económico. Hoy el sector que más está sufriendo, sin dudas, es el sector privado, independiente, y ya sea independiente de clase media alta, como puede ser un abogado, un escribano o un médico, o independiente de clase baja, como puede ser alguien que sale a hacer changas, un jardinero, o una empleada doméstica, o gente, bueno, empleada doméstica no, pero digamos, se entiende, digamos, gente que trabaja y que busca y que genera sus propios recursos y depende de su trabajo y de su propia generación y no del Estado. Ahora, dicho eso, la crisis económica, el atraso en los sueldos y en los ingresos, la inflación que se empieza a disparar, termina afectando la capacidad de consumo de casi toda la sociedad y termina aumentando el mal humor de casi toda la sociedad. Entonces, sí es cierto que algunos sectores sociales que reciben mayor cantidad de ayuda del Estado tienden a apoyar más a este gobierno. Sí es cierto que aquellos que son empleados públicos tienen muchos menos niveles de preocupación que aquellos que son empleados privados o empleados independientes o autónomos, pero el creciente malestar económico afecta a todos. Es más, volviendo a la primera pregunta que me hacía Diego, en los indicadores que nosotros tenemos no solo de optimismo o pesimismo ciudadano, pero sino
cuando le preguntamos a la gente cómo evalúa su situación económica personal, cómo evalúa la situación económica del país o las expectativas hacia el futuro, hoy los valores que estamos observando son peores que en cualquiera de los 8 años del gobierno de Cristina Kirchner. O sea, en los 8 años del gobierno de Cristina Kirchner no encontramos indicadores de percepción económicos tan negativos como los que estamos viendo hoy. Alejandro, por último, en un ejercicio imaginario, y te pido breve, el primer consejo es gratis, el segundo lo podés cobrar. Si te estuviera mirando el presidente, no, esto no ocurre, o digamos, no importa, en un ejercicio imaginario, ¿qué le dirías como analista político también? Vos conocés a todos, los has conocido a todos. ¿Cuál sería un pequeño paso que podría dar en la dirección inversa a este escenario? A ver, coincido con lo que estaban hablando antes con Marina. Acá hay un problema básico y central, que es que el gobierno se perdió credibilidad. Y sobre todo perdió credibilidad en los sectores más dinámicos, que más emprenden, que más invierten en la economía argentina. Clarísimo. Entonces, no se le cree, no se ve un horizonte, no se ve un plan, no se ve una visión, no se ve un destino, y ni siquiera se ve una narrativa, un relato, en el buen sentido y en el mal sentido de la palabra relato, ¿no? Entonces, el gobierno hoy pareciera que va en un transcurrir de los eventos y que no está al control del destino del barco, ¿no? Entonces, bien, acá lo que falta hoy es que quede bien en claro, primero y principal, uno de los problemas originarios de este gobierno, y que yo creo que es muy difícil de solucionar, que es cómo es el proceso de toma de decisiones. Claro. ¿Quién toma las decisiones finales? ¿Cómo se toman las decisiones finales? ¿Y quién manda en el proceso de toma de decisiones finales? Bien. Y una vez que además que eso esté claro, es aclarar hacia dónde Argentina se dirige, porque si no, la presunción o lo que estos sectores que más impacto tienen o más capacidad tienen de invertir y mejorar más rápidamente la economía argentina, hoy están observando que el destino político y la orientación política que tiene el gobierno es muy negativo para el desarrollo de un capitalismo privado. Alejandro, entonces, sí. Mientras no se corrija eso, Diego, mientras no haya un cambio en las expectativas y haya una reconfianza y volver a adquirir credibilidad, es muy difícil que cualquier medida independiente que el gobierno tome pueda ser exitosa.